Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en el monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y empezó a hablar de adoración acá. Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando dice, ¿dónde quedé yo? Ok. Dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, donde los samaritanos adoran, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías. Esa hora ha llegado. Esa es la palabra de Dios en Juan capítulo 4. Muy, muy importante para entender esto de la adoración. Y hoy nosotros vamos a tener 3 llamados que todo discípulo de Cristo debe atender. 3 llamados. Y el primer llamado es el siguiente: entendamos la adoración. Debemos entender qué es esto de la adoración, porque es esencial para ser un discípulo verdadero de Jesús. Segundo llamado: démosle importancia a la adoración. Que no sea algo trivial, algo pequeño. Démosle importancia. Y tercer llamado: adoremos congregacionalmente. Esos son los 3 llamados de la adoración que tenemos el día de hoy. Vamos a comenzar entonces con el primero. Entendamos la adoración con nuestra mente, viendo la Biblia. ¿Qué es esto de la adoración? Bueno, en nuestro pasaje, Jesucristo nos da tanta sabiduría para entender la verdadera adoración. Primero que todo, debemos entender que no toda adoración es aceptable a Dios. No toda la adoración es aceptable a Dios. Todas las religiones, desde que existe la humanidad, toda la historia, siempre han tenido actos de adoración. Adoración a ídolos, adoración a criaturas, adoración a animales, adoración a Dios, adoración a un Dios único, con diferentes nombres. No toda adoración es aceptable a Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que la adoración externa, sin el corazón, no es aceptable a Dios, porque es hipocresía. Dios aborrece ese tipo de supuesta adoración externa sin el corazón. Mateo 15, 8 al 9 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ese es un tipo de adoración que Dios no acepta. Otro tipo de adoración que Dios no acepta, quizá con mucho corazón, quizá con mucha pasión, con emoción, pero desinformada.
Ese es otro tipo de adoración que Dios no acepta. ¿A qué Dios estamos adorando? ¿Cómo sabemos que estamos adorando al Dios verdadero y no a un Dios falso, a un Dios creado por nuestra imaginación? Entonces, entendemos que las Escrituras deben ser nuestra fundación y lo que informa todo lo que nosotros hacemos, adoramos, quién es Dios, quién es este Dios que adoramos, cómo Él nos dice que debemos adorarle, y eso es lo que vamos a profundizar hoy. Jesucristo en nuestro pasaje precisamente le dice a la mujer samaritana, porque los samaritanos eran israelitas que se habían desviado y habían mezclado la adoración de Dios con ídolos en el pasado y se había quedado más o menos su propio tipo de adoración. No en Jerusalén, porque no los aceptaban, era como un pagano israelita, algo así, sino su propio tipo de adoración en su propio monte. Y Jesús le dice acerca de los samaritanos: vosotros adoráis lo que no sabéis, le dice Jesús en el versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, no conocéis, lo cual es idolatría. También tenemos que entender, para entender esta pregunta, responder esta pregunta de qué es la adoración, que Jesús nos dice que hay dos elementos claves aquí en toda esta conversación con los samaritanos. No sé si te diste cuenta. El primer elemento que él habla es esto que se llama agua de vida. Agua de vida. Y lo otro, él habla de adoración en espíritu y en verdad. Y así lo explica un excelente comentario. Dice: en un sentido, Juan capítulo 4 anticipa Apocalipsis 21 y 22, el final de la Biblia, donde Dios proporciona los ríos de agua de la vida para todos los creyentes. Y donde el Cordero y Dios son el templo de la Nueva Jerusalén. Los creyentes reciben vida de Dios y adoran a Dios. Agua de vida y adoración, espíritu en verdad. No podemos adorar a Dios si no primero tenemos vida eterna que Él nos da, salvación, si no somos cristianos primero. Si no nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Jesús, no podemos adorar a Dios. Agua de vida y adoración en espíritu y en verdad. Existe una conexión profunda, dice aquí el comentario, incluso mística, entre beber del espíritu y adorar a Dios en el espíritu. También se describe en Ezequiel 47 que representa el río que fluye del templo de Dios como un símbolo del suministro interminable de Dios. Dios llenando la tierra en Ezequiel 47. En Juan 4 Jesús proporciona las aguas vivas a todos los que reciben el don de Dios y dirige a las personas a un nuevo templo, uno espiritual, donde Dios es adorado en espíritu. Excelente. Primero tenemos que ser cristianos, luego enfocarnos en que la adoración tiene elementos esenciales. ¿Cuáles son estos elementos esenciales? Adorar en espíritu y en verdad. Esta es una definición de la adoración. ¿Qué es la adoración cristiana? Y dice así: la verdadera adoración cristiana es esencialmente interna, producida por el Espíritu Santo en nuestros corazones, arraigada en el conocimiento y la obediencia, esa parte de la verdad, a la palabra revelada de Dios, y apunta hacia la persona y obra redentora de Jesucristo. Esa es la adoración cristiana, producida internamente, no externamente, internamente en nuestro corazón, informada, otra vez, en espíritu y en verdad, informada
totalmente por la palabra revelada de Dios y que nos dirige hacia Jesucristo y el Evangelio. Una vez fui a un templo hindú con unos amigos cristianos. Estábamos conociendo a algunas personas. Íbamos con un hindú que se había convertido a Cristo con nosotros, se había bautizado. Lo amo, es un querido amigo mío. Y era muy útil que estuviéramos con él porque él me podía responder preguntas que yo tenía. En esto el sacerdote hindú empieza a hablar en un idioma un poco raro. Y las personas están en el piso escuchando y tienen sus actos bien marcados. Ellos saben los que tienen que hacer, cada parte de ese rito de adoración, frutas para los ídolos de elefante y otras cosas. Y yo le pregunto a mi amigo, oye, ¿qué está diciendo el sacerdote hindú? Y él me dice, nadie sabe. ¿Qué? ¿Cómo así? Él habla un idioma que nadie conoce. Nadie sabe qué está diciendo. Es un tipo de sánscrito muy antiguo que él está recitando y nadie sabe lo que él dice nunca, jamás. Eso es una adoración externa y desinformada. Lo opuesto a la adoración cristiana. No puedes adorar a Dios si no sabes lo que estás haciendo, es lo que dice aquí. No puedes adorar a Dios si no sabes quién es Dios. Y no puedes adorar a Dios sin involucrar tu corazón. Ese es el punto de Jesús. Otra definición que tengo es, la adoración verdadera es admiración de Dios, que es bíblica, trinitaria, porque Dios es Trinidad, cristocéntrica e interna. La mayoría de las veces se expresa en forma congregacional. Y al final vamos a ver qué es esto de congregacional. Entonces Jesús dice, lo esencial de la adoración, va a llegar un día en que lo esencial de la adoración no va a ser dónde se adora o lo que se hace exteriormente, sino va a ser interno, tu corazón y tu conocimiento de Dios. Adorar en espíritu es adorar con una adoración que produce el Espíritu Santo y con tu espíritu. Adorar en verdad significa adorar al verdadero Dios, tener una idea acertada, correcta de quién es Dios, y solo se puede hacer por medio de la Biblia, solamente por la Biblia. Ese es el asunto. Si Dios nunca hubiera revelado la Biblia, nunca hubiera expresado quién es Él, todos tendríamos una idea, hay un creador, hay un Dios, y algunas personas dirían, este Dios es así, este Dios es así, este Dios es así. Todas las religiones de alguna manera tendrían lo que popularmente se conoce como cierto porcentaje de verdad y todos estarían más o menos adivinando cómo es Dios. El problema con este concepto popular que tiene toda nuestra sociedad de que todas las religiones están tratando de investigar quién es Dios y cómo adorarle. El problema con esto es que el cristianismo no cree en eso. Nosotros no estamos investigando quién es Dios. No estamos examinando y preguntándonos y filosofando acerca de cómo Él quisiera ser adorado. Nuestra fe está basada en esto. Dios nos dijo quién es Él. Y Dios nos dijo cómo Él debe ser adorado. Y Él nos dijo cada detalle que necesitamos para vivir una vida para Él. Y por supuesto van a criticar siempre en la televisión a los cristianos y dicen, ¿ustedes creen que tienen todas las respuestas? Bueno,
No es eso, es que Dios nos ha dado las respuestas. No es que nosotros somos inteligentes y logramos encontrar las respuestas. Es que Dios nos lo dio. Lo que nosotros hacemos es decir, vamos a apegarnos a lo que Dios ya nos ha dicho. Y por eso todo nuestro servicio de adoración, nuestras canciones, nuestra oración, nuestra predicación siempre va a tener que ser centrada y saturada de lo que Dios ha dicho. Así que si no eres cristiano hoy y estás aquí en este servicio hoy, es bueno que entiendas por lo menos cómo un cristiano piensa o qué es lo que el cristianismo enseña y por qué. Toda nuestra fe está basada en que Dios ha hablado definitivamente y suficientemente y está en nuestras manos. Segundo punto, entendimos ya primero qué es la adoración. Ahora pasamos a entender la importancia de la adoración. Démosle importancia a la adoración. No solamente conozcamos qué es, pero que personalmente tú digas, esto es extremadamente importante. Y yo quiero ayudarte a que le des importancia a la adoración. ¿Sabes por qué? Primeramente, porque la Biblia le da la mayor importancia a la adoración. Cuando yo digo adoración, por favor, no escuches cantar. Yo no estoy hablando de cantar. Todas las cosas que hacemos, y por eso dije las ofrendas, la oración, la lectura de la palabra, todas son parte de un servicio de adoración. Pero más allá del servicio de adoración, toda la forma en que vivimos puede ser un acto de adoración a Dios o a otro Dios. Sea el dinero, sea nosotros mismos, siempre estamos adorando. Que esa adoración siempre sea a Dios. Con todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que somos. Entonces, démosle importancia a la adoración. Primero, quiero decirte que el propósito de Dios para todas las cosas que existen, todo lo que Él ha hecho, es la adoración. ¿Sabías eso? ¿Te habías hecho esa pregunta o alguien te había hecho esta pregunta a ti? ¿Cuál es la razón principal por la que tú existes? Tú. ¿Cuál es el propósito principal por la que Dios creó todas las cosas? ¿Cuál es el propósito principal por la que está esta realidad que tenemos? Sea animales, sea creación, sea ser humano, sea trabajo, sea familia, sea iglesia, incluso sea la Biblia. ¿Cuál es la razón por la que tenemos todo esto? La respuesta es: Dios ha hecho todas las cosas para su gloria, para la honra y gloria de su nombre. Todas las cosas. El propósito principal de todo es glorificar a Dios al disfrutar de Dios en admiración, o en otras palabras, el propósito principal de todo es adoración. Disfrutar del Señor en admiración. Eres tan majestuoso, Señor, tan sublime, y todo refleja eso, todo te glorifica. Eso es adoración y ese es el propósito por el que todo existe. ¿Te has preguntado alguna vez, sentado en tu cama, quizá bañándote, cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué yo existo? Aquí está la respuesta bíblica, cristiana. Existo para Dios. Te voy a leer algunos versículos que la Biblia nos informa de esto. Isaías 43:21 dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará, dice Dios. Romanos dice: porque de Él, por Él y para Él, o sea, de Dios, por Dios y para Dios son todas las cosas, a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos, amén, dice Romanos. Isaías 43 dice: diré al norte,
dámelos, dirá el sur, no te detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas, que de los confines de la tierra, todos los llamados a mi nombre, para la gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Ahí te está diciendo, para la gloria mía yo los creé. Y podemos seguir viendo lo que dice la Biblia. Primera Crónicas 16, dar a Jehová la honra debida a su nombre, dice. Traed ofrenda, venid delante de él, postraos delante de Jehová, la hermosura de su santidad. Todas las cosas son para la gloria de Dios. Y tienen un solo propósito, glorificar a Dios. Por eso existen las misiones mundiales. Nosotros amamos las misiones en esta iglesia. Misioneros han salido para ser misioneros tiempo completo en lugares peligrosos y quizá no tan peligrosos. Y conocemos muchas historias de misioneros que han dado su vida, han muerto por las misiones, por el evangelio. ¿Cuál es la razón detrás de las misiones? ¿Por qué existen las misiones? Para que Dios sea glorificado, alabado, adorado por todas las naciones. Toda lengua, tribu y nación adore al Cordero que fue inmolado. ¿Por qué existe la Biblia? Otra vez, la Biblia es Dios revelando quién es Él y cómo desea ser adorado. La Biblia es el motor que impulsa la adoración a Dios. ¿Por qué existe la iglesia? Esta iglesia local, toda la iglesia global, en todo el mundo, en todas las épocas desde Cristo, ¿por qué existe la iglesia? Fuimos hechos, dice la palabra, para alabanza de su gloriosa gracia. Fuimos hechos para adorar. Nuestra oración diaria, dice Jesús, que debe ser: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que tu nombre sea tratado como santo por todos. Ese es el corazón del cristiano. Jesús mismo murió en una cruz con el propósito de ayudarnos a adorar. Terminamos entonces con este punto y vamos al final. Punto final. Adoremos congregacionalmente. ¿Has escuchado alguna vez esta palabra? Congregacionalmente. ¿Qué es la adoración congregacional? ¿Y por qué debemos amar la adoración congregacional? Yo tengo una definición para ti. Dice, la adoración congregacional es más que un grupo de personas teniendo un tiempo personal con Dios en un mismo lugar. La adoración congregacional es el cuerpo de Cristo, todos nosotros, reunidos en unidad y diversidad, centrada la adoración en el Rey de Reyes y Señor de Señores y respondiendo en obediencia a Él. El énfasis no está en mi experiencia personal, sino en nuestra respuesta obediente a la revelación bíblica de Dios. Esta persona que dio esta definición, creo que tiene algunos puntos importantes. Primeramente, que es el cuerpo de Cristo reunidos. Todos nosotros reunidos, esa es la adoración congregacional, tenemos que estar juntos en unidad y diversidad. ¿Por qué yo fui salvo, por ejemplo, en un ministerio cristiano en Venezuela? Éramos puros universitarios, cristianos, nos conocimos, adoramos al Señor juntos, leímos la palabra de Dios, evangelizamos, oramos. ¿Por qué? La pregunta que yo tenía era, ¿por qué no se puede contar a este grupo de cristianos en la universidad como mi iglesia? ¿Por qué? Y tenía esa pregunta por años. Una de las razones que más me convenció fue porque todos son iguales. Todos son universitarios que les gusta estar juntos. El plan de Dios
es mucho más complejo que eso. Yo, con el cuerpo de Cristo, me reúno con niños, con ancianos, con hombres, con mujeres, con personas de diferentes culturas, épocas. Entonces, eso se hace un poquito más complicado. Dios ama la unidad en diversidad. Y su iglesia representa la unidad en diversidad. Que de ninguna manera un muchacho se reuniría con un ancianito todas las semanas si no fuera porque Dios ha establecido este cuerpo en el que lo que importa no es mi experiencia personal, es el cuerpo de Cristo. Tengo varios puntos que nos ayudan a entender la adoración congregacional. Primero, adoración del cuerpo de Cristo convocado para adorar a Dios. El cuerpo de Cristo es convocado cada domingo aquí. Cada domingo es convocado para adorarle. Dios te está llamando cada domingo. No faltes a esta convocación de Dios. Segundo, se caracteriza por estar saturada de la Biblia. Otra vez, la Biblia es el centro de todo lo que hacemos y debe ser el centro de todo lo que hacemos. Porque si no, lo opuesto sería nuestra propia opinión y no lo que Dios ha dicho. Tercero, la adoración congregacional se caracteriza por guiarnos hacia Cristo. Porque podemos nosotros simplemente volvernos legalistas y tratar de ver todas las cosas que Dios demanda y cómo tenemos que obedecerlas y condenarnos por ser desobedientes todos aquí. Pero el punto es la gracia de Dios disponible para todos nosotros en Jesucristo. Tú y yo somos pecadores y necesitamos a Jesús. Quinto, la adoración congregacional se caracteriza por una actitud reverente, por admirar la santidad, majestad y sublimidad de Dios. Por eso es que nosotros somos amigos, nosotros nos reunimos en la noche o los viernes o los lunes y echamos chistes y nos reímos y jugamos juntos y hay una confianza increíble en esta iglesia. Pero tú y yo notamos una diferencia los domingos en la mañana, ¿verdad? Es increíble la diferencia. Uno llega y uno dice, este momento es sublime. Porque hemos tratado de ser intencionales en que esto no sea un club, en que esto no sea una fiesta cualquiera, en que esto sea una adoración congregacional, la convocación de Dios a sus hijos para adorarle. Y por eso nos centramos en la admiración de la santidad de Dios, la gloria de Dios, la majestad de Dios. Eso es muy diferente a cualquier otro lugar al que vamos durante la semana. Y si nosotros perdemos eso como iglesia, y uno dice, es que es como muy serio. Si lo perdemos, ¿dónde vas a encontrarlo? No existe un lugar en la tierra donde haya un momento reverente para el Señor. No existe. Otra cosa que caracteriza a la adoración congregacional es la obediencia a Dios en las ordenanzas que Él ha puesto, el bautismo y la cena del Señor. Es tan importante obedecer lo que Él nos ha dicho, que cuando nos reunamos, hagamos estas cosas para Él. Y este es el punto principal de la adoración congregacional. No es acerca de mí, no es acerca de ti. La iglesia el domingo no es acerca de mí. Y no es para tener mi tiempo personal con Dios. Y cada uno tiene su tiempo personal con Dios. El tiempo personal con Dios es importantísimo. Pero la iglesia los domingos es otro tipo de área donde tenemos adoración congregacional. Y lo hacemos porque Él nos ha dicho, yo quiero que juntos me adoren. Por obediencia a Él y por respuesta a lo que Él nos ha dicho. Se caracteriza también por unanimidad en el canto.
una de tus responsabilidades como miembro, y me gusta que tengamos este sermón porque es difícil a veces hablar de esto, pero este es nuestro tema. Una de tus responsabilidades y privilegios, diría yo, invitaciones como miembro de esta iglesia, es cantar a Dios los domingos. Si estuvieras en un concierto, no necesariamente. Si estuvieras en un compartir y están cantando, no necesariamente tienes que cantar. Pero los domingos, Dios nos ha convocado para adorarle y parte de esa oración es cantarle. O sea que quedarte callado es desobedecer a tu Señor. Es no ser parte de la adoración congregacional. Es decir, yo no voy a ser parte de esa adoración congregacional. Yo solamente voy a ser un observador de cómo ellos como congregación adoran a Dios. Pero el llamado es que todos juntos lo hagamos. Que cantemos con fuerza, por obediencia al Señor, para Él. No para que me escuchen, para Él. Por obediencia, para que se escuche un canto de más de 13 naciones que hay aquí representadas en esta iglesia al Señor juntos. Tampoco podemos encontrar eso en otra parte, sino en la iglesia. Y también la oración congregacional se debe escuchar voces en lugar de que sean opacadas por instrumentos. Es tu responsabilidad hacer que esto suceda aquí. Si tú no cantas, no podemos ofrecerle adoración congregacional en cantos a Dios. Porque tu voz es el instrumento que usamos. Entonces, todos los aspectos de la adoración congregacional son adoración verdadera, no solamente música. La predicación es parte de la adoración congregacional. La lectura de la palabra es parte de la adoración congregacional. Las ofrendas es parte de la adoración congregacional, como congregación. La oración, la cena del Señor, todos son aspectos de un acto de adoración que presentamos cada semana como congregación a Dios. Esta adoración congregacional debemos amarla. Debemos amarla. Y tú te preguntas, ¿por qué? Porque el pastor Luis dice que tenemos que amar la adoración congregacional. Es el estilo que le gusta y entonces, bueno, si queremos ser parte de esta iglesia tenemos que tener adoración congregacional. No. Quiero darte una sola razón por la que tú debes amar, y esta iglesia debe ser apasionada por la adoración congregacional. Una sola razón. Porque la Biblia, de principio a fin, es la historia de Dios congregando a su pueblo para adorarle. Otra vez, la historia de la Biblia es la historia de Dios buscando congregar a su pueblo para adorarle. Adán y Eva fueron expulsados del jardín y Dios ha estado obrando desde ese momento para traer a la humanidad de vuelta hacia sí mismo. Reunirlos para adorar. Dios convocó a su pueblo para adorarle, a todo su pueblo. Dios quería congregar a Israel para adorarle. A ver, ¿por qué Dios no se conformaba con Israel en Egipto? Recuerdan que Israel estaba esclavizado en Egipto. ¿Por qué Dios no se conformaba en decir, están en Egipto, adórenme individualmente? Cada uno en su trabajo, en su casa, adórenme individualmente. Y yo me conformo con esta adoración. No, porque Dios está buscando congregar a su pueblo. Y Dios dice, Éxodo 8:1, entonces el Señor dijo a Moisés, ve a Faraón y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore. Let my people go, so they may worship me.
Dios los rescata. ¿Y qué pasa lo primero? Si alguien ha leído Éxodo, lo primero que pasa cuando Dios rescata a Israel de Egipto: adoración, adoración. Hay un canto, el canto de Moisés, largo, salmo. Después viene el canto de María, hermana de Aarón. Moisés y los israelitas entonaron este canto en honor al Señor. La meta del Éxodo era que Dios habitara entre su pueblo. Entonces Dios les da la forma en la que Él tiene que ser adorado y les da instrucciones para hacer el templo donde Él iba a habitar en medio de ellos y ser adorado. Y establece el sacerdocio, la forma en la que Él iba a ser adorado en el templo. Pero el pueblo de Dios le desobedeció y adoraron ídolos, ídolos, en vez de al Dios verdadero que los libró. Entonces la historia continúa, no se terminó ahí porque no se cumplió el propósito. ¿Qué pasó después? Escuchamos profetas, Isaías, Jeremías, Oseas. Escuchamos profetas diciéndole al pueblo: vuelvan a mí, adoren al Señor, congréguense para adorarle de nuevo en espíritu y en verdad, con pureza de corazón. Su mensaje era un llamado constante a la adoración congregacional, pero el pueblo les desobedeció, ¿verdad? Y fueron echados otra vez al exilio, como Adán y Eva. De la tierra prometida fueron echados otra vez al exilio, a Siria y Babilonia. Y después vemos esta imagen hermosa en Esdras y Nehemías, como Dios volvió a rescatar a su pueblo del exilio, otra vez, de Babilonia y Asiria, otra vez, para adorarle. Y vemos que se reúnen. ¿Y qué está en el centro? Las escrituras, leídas por Esdras, interpretadas, y el pueblo adorándole. Y uno dice: esto es el final, esto es el final de la historia, el propósito de Dios se ha cumplido. Pero no pasa. ¿Por qué? Termina igual, en desobediencia, idolatría. Jesús mismo siente esta frustración de los profetas y de Esdras y de Nehemías. Él se ve a sí mismo con sus antepasados y se ve a sí mismo y expresa esta frustración y dice lo siguiente a Israel. Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise congregar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa se os deja desierta. Pero Jesús era el Mesías. Él tenía que cumplir el propósito de Dios. Si Jesús no lo cumplía, no se iba a cumplir. Y por eso Él fue a una cruz por pecadores como tú y como yo, como Israel, como Adán y Eva, para resolver un problema del corazón, el pecado. Y cuando nació, dice, le llamarás por nombre, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, por fin. Y yo creo que no hay mejor descripción del propósito de Jesús en congregar al pueblo de Dios que en Efesios 1 del 9 al 12. Escucha por favor con atención. Escucha con atención esta escritura, Efesios 1 del 9 al 12. Dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Está diciendo, tiene un plan Dios, un propósito. ¿Cuál? Versículo 10. De reunir, congregar, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados
conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hace todo según su plan. ¿Cuál plan? 12. Al fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo. Y finalmente, vemos el resultado del sacrificio y resurrección de Jesús en Apocalipsis 5, cuando vemos a este pueblo cantando un cántico nuevo. Y dice: miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones congregados. Ese es nuestro futuro, nuestra esperanza, millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. A todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellas hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Dios creó a la iglesia como una congregación de adoradores a su nombre. Dios desde el principio al fin ha estado reuniendo a sus hijos para adorar como congregación. Adórale. Mira todo lo que Dios ha hecho por miles de años para que tú vengas el domingo y expreses el resultado de lo que hizo Jesús. Una congregación unánime que le presenta adoración a Dios. Algunos pasos prácticos: tengamos un compromiso serio con la congregación, con la adoración que tenemos. Segundo, crezcamos personalmente en fe y en santidad, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y sin santidad nadie verá al Señor. Mas bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Tercero, lleguemos a tiempo los domingos. Entonces, qué raro que dice esto el pastor: lleguemos a tiempo. ¿Qué tiene que ver eso con el propósito de Dios? Y este es el asunto: si no llegamos a tiempo y solo llegamos para el sermón, venimos para satisfacer nuestras necesidades. Venimos a obtener lo que nosotros queremos, no para dar a Dios lo que Él me pide darle. Vamos a perdernos las canciones, la lectura de la palabra, que es el comienzo del servicio de adoración. Vamos a perdernos un tiempo de oración, vamos a perdernos tantas cosas. No vamos a ser parte del cuerpo que adora congregacionalmente. Por eso la puntualidad es muy importante para ser parte de todo el servicio de adoración. Y por último, recordemos constantemente que Cristo murió para hacernos adoradores. Cristo murió para hacernos adoradores.